que iría al examen, porque tenemos clases hasta las 11:30, ¿no? Probablemente 11:20 para darle un minuto y arreglar a los estudiantes. Comenzaríamos nosotros el tema de la administración pública, que sería el tema número 4, ¿no? El tema de la administración pública. 3, si al introito no lo tienes como primer tema. 4, si le das el número 1 al tema introito. El tema de la administración pública lo tenemos nosotros a partir del artículo 141, son 3 disposiciones constitucionales, del 141 al 143. Luego vamos a ir a la ley orgánica de la administración pública, la LOA, que debe tenerla todo el mundo. Quiero ver la LOA. Solamente 2 personas tienen la LOA. El físico. Es importante tener la LOA en la clase de hoy. Su nombre se dice. Dayeli. Dayeli Granatina. Si no hace leer en alta, clara y inteligible de voz, por favor, a partir del artículo 141 y 143 constitucional. Tiene que haber un esfuerzo mayor que sus predecesores, porque el taladro conspira en contra de nuestra clase. Sección segunda de la administración pública. Artículo 141. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en el principio de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Con sometimiento pleno a la ley. ¿Dónde está la lista? ¿Ah? La quiero aquí. No vaya a ser que termine el cancerbero comportándose como Taremila Ensaña al Ministerio Público. De una forma discrecionalmente abusadora. El artículo 141 establece lo correspondiente a la administración. Fíjense, se constitucionalizó, esto es importante establecerlo, se constitucionalizó lo relativo a la administración pública, es decir, la organización, el régimen de organización y funcionamiento de la administración pública, es una innovación constitucional, fue constitucionalizado. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. No es sarcasmo, desde el punto de vista teórico es verdad, conceptual. La administración pública debe cumplir con esos principios. No es, yo sé que es un contraste con la realidad, pareciera sardónico, ¿no? Pero no lo es. Es lo que debe ser la administración pública con los principios constitucionales. Debe ser participativa, debe ser transparente, debe ser célere, debe haber una rendición de cuentas importante y debe sujetarse al principio de responsabilidad. Ustedes deben acordarse que cuando nosotros vimos el año pasado en Derecho Constitucional lo relativo a los principios del Estado democrático, son 5 principios los que sostienen el Estado constitucional democrático, ¿no? De derecho y de justicia. Los 5 principios son el principio político de soberanía popular, el principio jurídico de supremacía constitucional, el principio de responsabilidad, que yo les explicaba, bueno, yo y los que vieron derecho constitucional, eso debió haberse explicado, que a su vez se bifurca en 2 principios que son el principio de responsabilidad individual funcionarial o principio de responsabilidad individual de los funcionarios y el otro es el principio de responsabilidad patrimonial del Estado.
Luego, como cuarto principio, tenemos el principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes también se subdivide en otros dos principios, que son el principio de separación territorial de poderes, que solamente está presente en estados que tienen forma federal, y luego está el principio de separación orgánica de las ramas del poder público, ¿no? Para finalmente, el último principio, ¿no?, cofundador del Estado democrático, del Estado constitucional democrático de derecho y de justicia, es el principio de legalidad, en donde profundizamos en este año el tema anterior, porque es parte del contenido programático, parte del contenido programático de la materia de Derecho Administrativo 1, y lo concluimos en el día de miércoles, concluimos con lo correspondiente al principio de legalidad. Entonces, están aquí los principios que rigen a la administración. 142, por favor. Sí, el artículo 142 establece el principio de reserva legal con relación a los institutos autónomos. Los institutos autónomos no entran dentro de la categoría de los denominados establecimientos públicos en Francia. Serían una de las categorías de los establecimientos públicos. En Venezuela tienen una larga tradición, ¿no?, una larguísima tradición, de hace más de 60 años. La primera gran descentralización que tuvo Venezuela fue la descentralización funcional, mucho antes de la descentralización administrativa, político-territorial, era la descentralización funcional o por servicio, y fundamentalmente se dio a través de las empresas del Estado y de la creación de los institutos autónomos. Claramente establece el 142 un principio de reserva legal con relación a los institutos autónomos. De 8:30 y son 10, tendría que llegar a las 8:40. Bueno, ya no tiene sentido lo que hacer. No, son 10. No, son 10, porque el segundo bloque, 15 en el primer bloque. Debería perseguir, pero no vuelve, ya no tiene sentido, tiene que dejar entrar a todo el mundo. Si lo deja entrar a él, entra a todo el mundo. Artículo 21, principio de igualdad. Es odiosa la discriminación negativa, no puedes dejar entrar a unos sí y otros no. Que viva la O ley. entran todos, ¿ah? Que viva la ley. Estoy de acuerdo con que viva la ley. Pero por la ley no entrarías tú. No. Entonces tenemos que aplicar el principio de igualdad que también está en la ley. Sí, pues ya no tiene sentido que te haga. Si no es, tiene que darlo en Tú sabes muy bien que el segundo bloque es solo 10. El primer bloque son 15 por el avisa ahí que no hay relato, que no hay cancerbero y que pueden entrar en el contenido, que no hay límite originalmente. Lo cual seguramente le va a dar alivio a mucha gente. Uno de ellos conmigo, el Magallanes. Entonces el 142 establece lo correspondiente a la descentralización. Decía que la descentralización, la primera que conoció Venezuela, fue la descentralización funcional o por servicio, y establece aquí el principio de reserva legal en materia de institutos autónomos, solamente puede ser creado mediante ley. Este es el artículo que ellos ignoraron en la LOA cuando crearon los institutos públicos. En ese afán de quererle cambiar el nombre a todo, agarraron y los institutos autónomos pretendieron rebautizarlos en la ley orgánica de la administración pública, llamándoles institutos públicos. Y después que sancionaron la ley, es que las cosas que ocurren con el chavismo es algo increíble, ¿no? Son de comiquita. O sea, si usted lo contara en otro país, la gente diría que es mentira, que uno miente.
uno lo que está haciendo es echar un chiste que es muy malo, pero da risa por lo malo que es el chiste, pero la mitad de la tragedia nuestra es que ese chiste es malo en realidad, ¿no? Los tipos olvidaron que en el 142 están constitucionalizados los institutos, después que sancionaron esto. Entonces, agarraron y se dieron cuenta que no podían cambiar el nombre de los institutos autónomos, tenían que modificar la constitución, pero ya tenían creados los institutos públicos. Entonces reformaron la ley solo para dejar los institutos públicos y decir que los institutos públicos tienen el mismo tratamiento de los institutos autónomos. Entonces dejaron las dos figuras, que tienen una misma naturaleza jurídica, porque lo que cambia es la terminología, instituto autónomo e instituto público, pero en ambos casos son entes descentralizados funcionando como servicio de derecho público. Solo en revolución es posible tanta creatividad. Ay, Dios mío. Ahora respeto mucho más a los peloteros de nuestra selección. Mandaron el trofeo, el no piso esa hora. El trofeo, porque el trofeo del país, pero está bien. La excusa que dieron no me importa. Las obligaciones contractuales, no da tiempo, lo que fuera. Pero no realizaron eso. Pudo haberse parecido, ¿cómo se llama? Que ha ido para acá con el colegio. Miguel Calera. Miguel Calera, pero tampoco. No volvió a cometer el error. Pero Calera está contento. No, él ya ha retirado un montón de años. Sí, ya. Si lo leíste, deja tu felicidad y siéntate intensamente. Sí, tú sabes muy bien por qué. Los institutos, el principio de la reserva legal con relación a los institutos autónomos. 143. Artículo 143. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados, oportuno y verazmente por la administración pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos de registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática, en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regula la materia de clasificación de documentos obtenidos confidencialmente. No se permitirá censura alguna ante funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Y bueno, establece aquí la prohibición de censura, no obstante de que expresamente establece que no puede haber censura, por ejemplo, con investigación criminal, le prohibieron a los periodistas en el periodo del 2016 al 2019, que fue un periodo muy duro de delincuencia desatada, que después vino el proceso de hiperinflación, llegó un momento que eran tantas las víctimas que había en la morgue que el gobierno decidió prohibir dar las estadísticas a la prensa, porque lo primero que aparecía el lunes era el número de muertos al fin de semana, 80 muertos al fin de semana, 60 muertos, 40 secuestrados. Entonces el gobierno decía que se creaba, ¿cómo fue el término que utilizaron? Fue daba una sensación de inseguridad. O sea, cuando tú salías, toda nerviosa, porque sentías que te iban a arrebatar el celular o te iban a atracar o te podían secuestrar, eso no era verdad. Eso era una sensación de inseguridad generada por los medios y los apátridas de la oposición. Entonces prohibieron de aprehensión, viola abiertamente, como acabamos de leerlo, el 142 constitucional, o sea, el hecho de que los funcionarios censuren determinados tipos de investigación, seguridad interior, seguridad exterior, investigación criminal, ¿no? No pueden en ningún caso censurar. Pero bueno, estos son los primeros 3 artículos referidos a la administración pública. Y luego entramos propiamente en las disposiciones de la LOA. Pero previamente a ello, vamos a entrar en lo correspondiente a los antecedentes. Vamos a hacer el esquema de la administración pública.
¿Quieren el esquema o doy clase una vez así sin esquema? ¿Ah? ¿De clases sin el esquema? No, con el esquema. No, con el esquema. Hay gente que aprende visualmente, ¿sabes? ¿Ah? Mira, que a ti te gusta la velocidad. ¿Para qué estás hablando de mediocridad? Y aquí se puede sacar el teléfono, ¿no? ¿Verdad? Ese Pero esquema no, nos lee lo el, mandaron. lee el primer punto del esquema. ¿Qué dice? Ya está. Exacto. Lo tienes ahí. Régimen organizativo de la administración pública. Ah, no, no, pues no estoy hablando del esquema del régimen, ese lo haría. Estoy hablando del temario. Ah, no, sí, ya está mandado, se no. Ah, está enviado. Apretado la cera de Los tienen todos. Sí, exacto. No, yo estoy hablando del esquema de la administración. No, ese obvio que lo tiene que hacer. Del esquema del tema, pues, cuando hablo del temario. Cuando yo les digo el temario tema pasa- tal y los puntos del temario. Ah, ¿Lo pasó ayer? Porque no, porque ese hay que hacer una modificación. Ah, bien. otra más. El 1, Cópialo, pues. Cópialo mejor, cópialo mejor. no, el 1, no, arréglenlo. El 1 No, ya no lo copié. serían las disposiciones constitucionales. Que fueron estas tres, ¿no? ¿Qué fueron esas tres? Que va del 141 al 143. El 1 serían disposiciones constitucionales, 141 y 143. El 2 sería el concepto de administración pública. El 3 sería evolución histórica. El 4 sería administración pública central y descentralizada. Y el 5 sería el régimen organizativo. No, se me fue temprano. Lo que pasa es que me perdí todo corriendo. Porque se me acabó el maquillaje. Ok, para que tengan, para estudiar para el examen. Vamos al punto 2, concepto de administración pública. Dos puntos ahí seguidos. Es la actividad realizada por la rama ejecutiva del poder público porque me di cuenta que está en los otros esquemas, pero como tú y Ana Cristina no revisaron los otros esquemas porque estaban pendientes de la que está comiendo pirulí, entonces no revisaron los otros esquemas. Usted nos dictó este esquema y dijo así, así está. Sí, pero yo puse todos allí. Ah, es la actividad realizada por la rama ejecutiva, eso fue que nos empavó todo esto, la correa del Magallanes. Es la actividad realizada por la rama ejecutiva del poder público. Tiene que estar prohibido ya. La nota discordante de la foto. Nunca falta. Es la actividad realizada por la rama ejecutiva del poder público, coma, es decir, coma, por el conjunto de órganos estatales
por el conjunto de órganos estatales regidos por las relaciones de dependencia, a los cuales corresponde ordinariamente la misión de ejecutar las leyes. A los cuales corresponde ordinariamente la misión de ejecutar las leyes. Repito, la totalidad del dictado, concepto de administración pública. Es la actividad realizada por la rama ejecutiva del poder público, es decir, por el conjunto de órganos estatales, regidos por relaciones de dependencia, a los cuales corresponde ordinariamente la misión de ejecutar las leyes. Comentario. Sí, bueno, sabemos que la administración pública, en primer lugar, es el conjunto de órganos adscritos a la rama ejecutiva del poder público. ¿Pero de cuál poder público? Porque en la administración pública hay dos formas de entenderla: lato sensu o stricto sensu. La administración pública, lato sensu, en sentido amplio, es todos los órganos de la administración del Estado. Absolutamente todos los órganos que forman parte de la administración del Estado son administración pública en sentido amplio, vale decir, lato sensu. Ahora, administración pública propiamente dicha, en sentido restringido o stricto sensu, solamente es el conjunto de órganos adscritos a la rama ejecutiva del poder público. ¿De cuál poder público? Bueno, un Estado federal como el Estado venezolano, de la rama ejecutiva de los tres niveles del poder público: en el poder público nacional, en el poder público estatal y en el poder público nacional. Por eso existen tres niveles de administración pública, que es lo que llaman gobierno multinivel. Hay una administración pública nacional que responde al poder federal o poder nacional, que es de la República. Hay una administración pública estatal que corresponde al poder público estatal, que estaría fundamentalmente encabezada por la gobernación del Estado, ¿no? Y está la administración pública municipal, que son todos los órganos adscritos a la rama ejecutiva del poder público municipal, y que está la abanderada allí sería la alcaldía, ¿no? Como administración pública central concentrada en el caso de las alcaldías. Todo ello existe en Venezuela por ser un Estado federal. Si fuese un Estado nacional habría una sola administración pública, pero como somos un Estado federal, existen tres niveles de administración pública. Pero siempre tiene que tener en cuenta algo: la administración pública propiamente dicha, en sentido restringido, que cuando nos vamos a referir acá, es el conjunto de órganos adscritos a la rama ejecutiva del poder público. Todas las demás órganos del Estado no son administración pública, son administración del Estado. Vale decir, la Asamblea Nacional no es administración pública, es administración del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República no son administración pública, son administración del Estado. De hecho, es administración de justicia, propiamente dicho. El Consejo Nacional Electoral no es administración pública, es un órgano de la administración del Estado. De hecho, la ley lo trata como administración electoral, ¿no? El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo General Republicano, la Contraloría General de la República no son administración pública, son administración del Estado, órganos superiores de la administración del Estado. El Banco Central de Venezuela no es administración pública, es administración del Estado, porque solo es administración pública, repito por quinta vez, el conjunto de órganos adscritos, ya sea de forma central concentrada, central desconcentrada o descentralizada, a la rama ejecutiva del poder público, nacional, estatal o municipal. ¿Le he explicado con claridad? Sí, profesor. Okay. Punto número 3, breve evolución histórica, porque punto 1 fueron las disposiciones constitucionales que ya estudiamos. Breve evolución histórica. También le voy a proceder a dictar.
Dos puntos y seguido. La administración, esta administración con A mayúscula, coma, ante todo, es una actividad esencialmente humana. Es una actividad esencialmente humana. Y surge allí donde se hace necesaria la aplicación de recursos y medios. Y surge allí lleva tilde, ¿no? Donde se hace necesaria la aplicación de recursos y medios para la obtención de determinados resultados distintos. ¿Necesario? Si te sientas más cerca, escucha mejor. Siéntate allí. Escucha mejor porque no puedo. La pelea con el teclado. Ahí. Ahí me vas a escuchar mucho mejor. Brian, siéntate ahí para que escuche mejor. Es Brian, ¿no? ¿Cuál es que es el nombre? ¿Ah? Kevin Slayer. Yo sé que era un nombre de ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Ah, pero Es zurdo también. Ponte al lado de tu compañero. ¿Y usted? La administración, como ante todo, la administración, como ante todo, es una actividad esencialmente humana y surge aquí donde se hace necesaria la aplicación de recursos y medios para la obtención de determinados resultados distintos. Para la obtención de determinados resultados distintos. Punto y seguido. Un punto a destacar es que ese fenómeno administrativo, yo trabajo los fines de semana. Un punto a destacar es que ese fenómeno administrativo, que es un fenómeno humano, fenómeno lleva miles, ¿no? Sí. ¿Dónde, Daniel? En la otra. ¿Tienes sueño? En la primera hora. Carlos Eduardo, ahora sí, ¿te levantaste muy temprano? Sí, no, la red de cinco. Sí, porque ya Jorge estaba 4 veces. Pero te bien, ¿sí? Pero si quieres bajar al baño te lavas la cara para que te quite el pelo. ¿Ah? Para que mira con otro, eso me va a devorar a mí con todo el escritorio. Sí. ¿Ves? Seguir un consejo siempre es bueno. Yo pensé que le iba a decir que si hubiera trabajado en la noche. Pues resulta que ahora es que ese fenómeno administrativo, que es un fenómeno humano, siempre ha estado ligado a lo público. A lo colectivo. Punto y coma. Siempre ha acompañado a cualquier forma de organización política. Siempre esa va con H.
siempre ha acompañado a cualquier, no esa segunda A, la primera, la que va con H, no, siempre ha acompañado a cualquier forma de organización política, porque a lo mejor la que va a H va a sin H y la que no lleva H sale de Twitter. Punto y seguido. Si se hace un repaso de las formas políticas en la historia, si se hace un repaso de las formas políticas en la historia, encontramos que a la base de todas esas formas de organización política, encontramos que a la base de todas esas formas de organización política, encontramos que a la base de todas esas formas de organización política, hay un aparato administrativo. Hay un aparato administrativo. ¿Dónde se quedó, señorita? Ajá. Si encontramos que a la base de todas esas formas de organización política, hay un aparato administrativo. Punto y coma. ¿Listo? Si las primeras sociedades organizadas fueron aquellas sociedades hidráulicas, si las primeras sociedades organizadas fueron aquellas sociedades hidráulicas, Kevin, ¿dónde va la tilde? ¿Está preguntando o afirmando, Kevin? ¿Ah? Muy mal, porque le estoy preguntando yo a usted y no me puede responder con otra pregunta. ¿Dónde va? En la primera I. En la A, hombre, en la A. ¿En cuál A? La primera. Ah. Eso lo pregunto Yo diría hidráulica. Hidráulica. Fueron aquellas sociedades hidráulicas, ello se debió, a un fenómeno administrativo. Me preguntaban que si usted trabaja de noche. No. Ello se debió, a un fenómeno administrativo dos puntos y seguido. La necesidad de manejar y distribuir el agua. La necesidad de manejar y distribuir el agua. A los efectos de poder cultivar, y de poder sobrevivir. Punto y coma. Y si observamos los grandes imperios, yo por eso es que no puedo evitar, ahora que me vengo a dar cuenta que esta redacción es incompleta, no puede ser los grandes imperios que deberían ser, y si observamos los grandes imperios a lo largo de la historia, porque no es actual, entonces por eso, y ese animal quiere que yo edite así, y después digo, no, usted lo corrige en una segunda edición. ¿De qué se pasa? A lo largo de la historia. Lo bueno de los dictadores, lo único bueno es que me hace ver las propias precisiones que yo me haría mi autocorrección. ¿Okay? Y después no la culpa. Hay que ser reflexivo.
Practica la reflexión, la autocrítica. Los grandes imperios a lo largo de la historia, ellos, se caracterizaron por una administración, esa administración sí va con minúscula, porque se refiere a la actividad administrativa. Se caracterizaron por una administración, inclusive altamente descentralizada. Inclusive altamente descentralizada. Inclusive altamente descentralizada. Como lo fue la del Imperio Romano. Como lo fue la del Imperio Romano. Y que me escriba en el examen si se le ocurre, Imperio Romano, en minúscula le amputo la mano desde el codo. Imperio Romano se inicializa con I mayúscula y R mayúscula, porque es la denominación del imperio. Como lo fue la del Imperio Romano, fortalecida en este caso por la necesidad de manejar, fortalecida en este caso por la necesidad de manejar, por fin este malviviente dejó el palabra, fortalecida en este caso por la necesidad de manejar. Ahí estaba yo esperando en la sala de profesores, todos los profesores que estaban ahí están quejándose del taladro. Y lo peor, nosotros estamos mejor aquí. Los que están en el segundo planta me dicen que es imposible. Es horrible. Que es imposible, que no hay forma. No se tiene que cerrar la ventana. Están todos desesperados buscando clases de aquel lado. Es casi una migración forzosa, como los indios. Fortalecida en este caso por la necesidad de manejar grandes espacios físicos. Grandes espacios físicos. Este tipo tiene que trabajar para el CEDI. Grandes espacios físicos, una forma de tortura. A través de las provincias. Grandes espacios físicos a través de las provincias. A través de Batilde. Y va separado. Punto y seguido. Por ello, un elemento que condiciona el manejo y funcionamiento de la administración, por ello, un elemento que condiciona el manejo y funcionamiento de la administración, por ello, un elemento que condiciona el manejo y fundamento de la administración. ¿No dijo funcionamiento? Esa administración con el minúscula. Es fundamento o Del funcionamiento. manejo y funcionamiento. Por ello, un elemento que condiciona el manejo y funcionamiento de la administración, es el manejo del espacio. Es el manejo del espacio. Pero no me gusta el manejo, porque 2 veces manejo, ¿vieron? Hay que corregir esto. Entonces tendría que ser, es la administración del espacio. Pero acaba de decir administración. Sí. El control. La conducción, profe. No, porque control no es sinónimo de administración. Tiene que buscar un sinónimo a manejo. Un sinónimo de manejar o administrar sería Pero dice conducir. conducción el manejo. Conducir la administración. Estás volviendo a redundar. Empleo de la Gestión. 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 Utilización. No, Muy no es mi bien, punto. gracias. ¿Dice qué estoy diciendo? La gestión. Muchacha boba. Checar. No, me da mi punto a mí. No, fue que no te vio. No fue Nacho. Nacho, usted se ha ganado un lugar de ¿Cuál Nacho? agradecimiento al libro. Dilo, que no fue. ¿Cuál Nacho? Profe, fue María Ángel. Fue la señorita María Ángel. Te has ganado un lugar en la... Nacho, y nosotros jugamos carrito, profesor. Yo puedo contigo, tú conmigo no, tú estás en mi infancia.
Jerarquía. Precisamente, Ay. Nacho es mi apodo. Por eso, Ajá. no llamaste Nacho. Tú lo que no puedes llamarme es Leo. Es la gestión del espacio, punto y aparte. Es claro, coma, que administración y administración pública, esa primera administración es con E minúscula. La segunda ya saben que es mayúscula las dos, inicializada con mayúscula. Porque Es claro, dice- coma, que administración es la actividad, esa va en minúscula, y administración pública, esa va inicializada con mayúscula, han hecho desde el punto de vista de la ciencia política, han hecho desde el punto de vista de la ciencia política coma, se trata de un instrumento del Estado, se trata de un instrumento del Estado, recuerden que ese Estado va con E mayúscula, para lograr con determinados recursos la obtención de determinados resultados. Se trata de un instrumento del Estado para lograr con determinados recursos la obtención de determinados resultados. Se trata de un instrumento del Estado para lograr con determinados recursos la obtención de determinados resultados. Punto y coma. La administración pública, coma, por tanto, ¿vamos todo bien? Administración pública, coma, por tanto, coma, tiene un carácter instrumental que no hay que perder de vista. Tiene un carácter instrumental que no hay que perder de vista. Tiene un carácter instrumental que no hay que perder de vista. Y que va a permitir que determinados recursos coma, frente a determinadas demandas sociales, coma, se conviertan en resultados concretos. Coma, condicionados por los fines de esa sociedad. Se convierten. En resultados concretos. Coma, condicionados por los fines de esa sociedad. Punto y final. Gracias. Fíjense, la breve reseña histórica. Sí, el origen de la administración, como vemos, de la actividad administrativa, viene dado de la antigüedad. ¿Y por qué viene dado de la antigüedad? De la necesidad de administrar el recurso más preciado que tenían las civilizaciones antiguas, que era el agua, la administración hidráulica. La actividad administrativa nace, está inextricablemente vinculada en su origen a la administración hidráulica, es decir, la administración del agua, que es esencial para la vida humana. Por eso es que todos los asentamientos, cualquier asentamiento humano siempre se hacía cerca de la ribera de un río, siempre a orillas de un río, siempre a orillas de un lago o siempre cerca del mar, porque el agua es vital para la vida humana. Entonces, en la medida que con el tiempo se fue complejizando lo que tiene que ver con la administración hídrica, con la administración de los recursos, no del agua y de otros factores que vinieron en la medida que la sociedad se iba estructurando más compleja, los asuntos que eran públicos obviamente eran mayores
Entonces, se fue también complejizando la actividad administrativa hasta llegar hoy en día a hacer una actividad propia del Estado y de la administración pública con todos los quehaceres que conlleva la solicitud de la gestión de los administrados. El punto número 5. 4. Que sería administración pública. No, el 4 es el esquema, ¿no? 4. Administración pública. Central y descentralizada. Central y descentralizada. Ok. Dos puntos de aparte. Lo único que estos desgraciados han hecho mejor es que nos ha permitido, con el dictado pueden ustedes tener. Bueno, voy a repetir la totalidad del texto por si alguien no copió bien. Pre-evolución histórica. La administración entre todo es una actividad esencialmente humana y surge allí donde se hace necesaria la aplicación de recursos y medios para la obtención de determinados resultados y fines. Un punto a destacar es que ese fenómeno administrativo, que es un fenómeno humano, siempre ha estado ligado a lo público, a lo colectivo. Siempre ha acompañado a cualquier forma de organización política. Si se hace un repaso de las formas políticas en la historia, encontramos que a la base de todas esas formas de organización política hay un aparato administrativo. Si las primeras sociedades organizadas fueron aquellas sociedades hidráulicas, ello se debió a un fenómeno administrativo, la necesidad de manejar y distribuir el agua a los efectos de poder cultivar y de poder sobrevivir. Y si observamos los grandes imperios a lo largo de la historia, ellos se caracterizaron por una administración inclusive altamente descentralizada, como lo fue la del Imperio Romano, fortalecida en este caso por la necesidad de manejar grandes espacios físicos a través de las provincias. Por ello, un elemento que condiciona el manejo y funcionamiento de la administración es la gestión del espacio. Aporte de Forduro. Es claro que administración y administración pública han hecho desde el punto de vista de la ciencia política. Se trata de un... disculpe, voy a repetir porque no tenía sentido la forma como lo leí. Es claro que administración y administración pública han hecho desde el punto de vista de la ciencia política. Se trata de un instrumento del Estado para lograr con determinados recursos la obtención de determinados resultados. La administración pública, por tanto, tiene un carácter instrumental que no hay que perder de vista y que va a permitir que determinados recursos frente a determinadas demandas sociales se conviertan en resultados concretos condicionados por los fines de esa sociedad. Vamos ahora al punto 4, ¿no? Sí. La administración pública central y descentralizada. 2 puntos seguidos, 2 puntos de aparte, como quieran, como lo tengan en el esquema. ¿Otra vez? ¿Por qué te acurruca el calado? Aparece. Ruido blanco ahí. Ruido blanco. A mí eso es todo menos ruido blanco. Pública central y descentralizada. Copia. Para que haga algo útil. ¿Qué pasa, Leo? Ahí Carlito. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si quieren el cuaderno lo abrevian, CRB1, establece las normas relativas a la administración pública, establece las normas relativas a la administración pública
En los artículos 141, 142 y 143 eyude. 141, 142 y 143 eyude. Ustedes ya saben escribir eyude. Cualquiera de las dos formas, en latín clásico o moderno. Pero deberían saber. Punto y coma. En el primero de ellos refiere a los principios en que se fundamenta. En el primero de ellos refiere a los principios en que se fundamenta y su sujeción a la ley. Y su sujeción a la ley y al derecho. Y su sujeción a la ley y al derecho. Recuerden que el derecho va más allá de la ley. Coma. El 142 constitucional, prescribe que la creación de institutos autónomos, solo podrá hacerse por ley. Podrá llevar tilde. Y que esto, al igual que las corporaciones, en las cuales existen intereses públicos. Y que esto, al igual que las corporaciones, en las cuales exista intereses públicos, estarán sujetos al control del Estado. Estarán también lleva tilde. No diría estarán. Estarán sujetos al control del Estado. Coma, en la forma que establezca la ley. Te volviste otra vez al pupitre de último. Ahí no se siente menos. Al control del Estado. Estarán sujetos al control del Estado. Coma, en la forma que establezca la ley. Punto de aparte. Con relación al artículo 143 constitucional, el mismo prevé, no vayan a escribir prevé. Es un error muy común en los exámenes. Hubo gente que hizo hasta 300 planas. Prevé. No prevé. Con dos Esto no existe. Es prevé. De previsión. No sé de dónde sale esa segunda E. Con relación al artículo 143 constitucional, el mismo prevé el derecho de los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente. Por la administración pública. Sobre el estado de las actuaciones en que están directamente interesados.
en que están directamente interesados. Y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Sí, es horrible. A mí siempre me daban el aula simple, no sé por qué me cambiaron hace 2 años para acá. Y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Sí. Que se adopten sobre el particular. Punto y final. Leo la totalidad del texto para que revisen. Bueno, el infierno no sabemos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las normas relativas a la administración pública en los artículos 141, 142 y 143 de Yute. Revisen ahí conmigo. En el primero de ellos refiere a los principios en que se fundamenta y su sujeción a la ley y al derecho. El 142 constitucional prescribe que la creación de institutos autónomos solo podrá hacerse por ley y que estos, al igual que las corporaciones en las cuales existe interés público, estarán sujetos al control del Estado en la forma en que establezca la ley. Con relación al artículo 143 constitucional, el mismo prevé el derecho de los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones en que están directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Porque también tiene la administración aquí la obligación de dar respuesta veraz y oportuna, ¿no? Tiene que cumplir con ese mandamiento constitucional. No obstante, si no lo cumpliera, si no le diera respuesta, no obstante existe la denominada teoría de los actos implícitos que se materializa en el artículo 4 de la LOPA a través de la figura de los actos del silencio administrativo, ya que el artículo 4 establece que el silencio administrativo se presume negativo. Es decir, si la administración no te contesta una solicitud, transcurrido 15 días, tú debes asumir que la administración te negó la solicitud, no que te la aprobó, porque el silencio administrativo siempre se presume negativo, salvo que hay una disposición legal especial que establezca lo contrario. Ahora sí, el punto 5 sería el esquema, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos con el esquema de los registros. La administración pública tenemos que distinguirla organizativamente en 3 niveles. Primero, administración pública central concentrada. Aquí tenemos que distinguir órdenes superiores de dirección. ¿Cómo está constituida la administración pública nacional? Gracias.
La administración pública tiene tres niveles: central concentrada, central desconcentrada y descentralizada funcionalmente por servicio. Aquí hablamos solo de centralización funcional en el punto 3, no hablamos de descentralización administrativa o político-territorial. En la administración pública central concentrada la encontramos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. A su vez, el artículo 44, el legislador clasifica la administración pública central concentrada, la organiza de la siguiente forma: órganos superiores de dirección. Dentro de los órganos superiores de dirección están el Consejo de Ministros, el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los vicepresidentes sectoriales, que no están en la Constitución, pero fueron creados por el legislador en la ley, son los que están a cargo de una junta sectorial. Después de los vicepresidentes sectoriales vienen los ministros, ya sean ministros de Estado, de despacho o ministros de Estado. Luego vienen los viceministros, y luego viene la figura de las autoridades regionales, que hasta ahora, desde el 2008 que las crearon y no están en la Constitución, nunca la ha implementado el gobierno, ¿no? A pesar de que la implementó con la finalidad de nombrar autoridades regionales como una figura supraestatal, intermedia del Poder Público Nacional para controlar a los gobernadores, ¿no? Eso lo hacían sobre todo donde ganaban la gobernación en el estado que ganaba la oposición, pero entonces nombraban lo que llamaban un protector. Entonces, esa figura que no está ni en la Constitución ni en la ley, la quisieron juridificar con el nivel regional con las autoridades. Existen en la ley, pero no han nombrado ninguno. Luego de las autoridades regionales se encontraban también allí los jefes de gobierno, que tienen un solo caso de jefe de gobierno, como ejemplo, que es el jefe de gobierno del Distrito Capital, que viene a ser lo que era la figura a sustituir el otrora gobernación del Distrito Federal bajo la Constitución de 1971, el jefe de gobierno del Distrito Capital. Luego tenemos órgano superior de coordinación y control de la planificación, ahí me pasó, coordinación y control de la planificación. La planificación concretamente lo vas a encontrar porque mejoraron el artículo cuando la ley la modificaron en el artículo 2014, y el órgano de coordinación y control de la planificación, que antes estaba en el mismo artículo 44, lo vas a encontrar en el artículo 60 de la ley. Que está a cargo de la Comisión Central de Planificación. El órgano de coordinación y control de la planificación es la Comisión Central de Planificación, que está presidida por el Ministro de Planificación y Desarrollo. Y luego tenemos los órganos superiores de consulta, que dentro de los órganos superiores de consulta se encuentra la Procuraduría General de la República, se encuentra el Consejo de Estado, se encuentra el Consejo de Defensa de la Nación, están también ahí las juntas sectoriales, que eran los antiguos gabinetes sectoriales, ¿no? En materia, por ejemplo, el gabinete de seguridad, el gabinete económico, el gabinete social. Bueno, ahora se denominan juntas sectoriales. Y cada una de esas juntas sectoriales está a cargo de un vicepresidente sectorial. Y luego están las juntas ministeriales, que las juntas ministeriales en principio es la reunión del ministro de cada despacho con su viceministro, porque por ley está prohibido que haya un viceministro por ministerio. No puede haber un viceministro por ministerio. Hay mínimo 2 viceministros, porque los viceministros son por área. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un viceministro para la educación primaria, un viceministro para la educación primaria, un viceministro
un viceministro para la educación preescolar, un viceministro para la educación primaria, un viceministro para la educación básica, un viceministro para la educación diversificada, y antes de que existiera el Ministerio de Educación Universitaria, de Educación Superior, había un viceministro para la educación superior, ¿no? Que son los distintos niveles, las distintas etapas o subsistemas que conforman el sistema educativo. Igual, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos ahí varios viceministros. Hay viceministros para Europa, hay viceministros y América del Norte, hay viceministros para Asia y Oceanía, hay un viceministro para África, hay un viceministro para América Latina y el Caribe, hay un viceministro de Asuntos Multilaterales y hay un viceministro, si mal no recuerdo, de Comunicación. No está aquí César Alfredo, pero si mal no recuerdo, hay un sexto viceministro que es de comunicación política, comunicación y relaciones internacionales, algo así. Son 6 viceministros que usted va a encontrar en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque la propia ley orgánica de la administración pública, lo vamos a leer próximamente, establece que no puede haber los viceministros temporarios. Está prohibido que haya un viceministro por ministerio. Debe haber mínimo 2 viceministros por ministerio. Vamos a leer el artículo 44 y el 60 para concentrarnos en las ejemplificaciones de la administración pública central concentrada y después poder avanzar con el esquema. Clara relatora, si vas a leer por favor en alta, ahora más que nunca alta, clara e inteligible voz. Me dijo Danieli. ¿Ah? Danieli Valentina. Si no me acuerdo, de Valentina. Disculpa a tu mamá. Primera vez que ves el canal. Primera vez que veo la No, soy prestado. Necesito ya. Son órganos superiores de dirección del nivel central de la Administración Pública Nacional, del presidente de la República, del vicepresidente ejecutivo, del Consejo de Ministros, del vicepresidente sectorial, el ministro, la viceministra, los jefes de gobierno y las autoridades regionales. Como les dije, esos son, ya yo los dije, las autoridades regionales, jefes de gobierno, ministros, viceministros, vicepresidentes sectoriales, el vicepresidente ejecutivo y por supuesto quien es el presidente del Consejo de Ministros, que es el presidente de la República, y el Consejo de Ministros como un todo, ¿no? Como órgano de naturaleza pluripersonal. Ajá. Son órganos superiores de consulta el nivel central de la Administración Pública Nacional, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, las juntas sectoriales y las juntas ministeriales. En las juntas ministeriales, pregunta de examen, tiene que distinguir entre 2 tipos. Una junta ministerial, ya yo les dije que era reunión del ministro con su viceministro, pero se distinguen 2 tipos. Una junta ministerial intraministerial y una junta ministerial interministerial. Una junta ministerial intraministerial es la reunión del ministro con los viceministros de su ministerio, porque es dentro del ministerio, es endógena la reunión, ¿no? Mientras que una junta ministerial interministerial es la reunión de los ministros con los viceministros de distintos ministerios, porque es intraministerio. Entonces tienen que distinguir entre esos 2 tipos de juntas ministeriales. Cada junta ministerial está a cargo de un ministro. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Ok. En cuanto al órgano superior de coordinación y control de planificación, es el que encontramos inauditamente en el artículo 60. Inicialmente en la ley del 2008 estaba también en el artículo 44. No sé por qué, cuando modifican la ley, bueno, se supone que la ley se modifica para mejorarse, ellos la modificaron para desmejorarla. Entonces lo dejaron como órgano superior de coordinación y control, pero entonces lo sacaron del artículo 44 inexplicablemente y lo atribuyeron a un artículo solo aparte, que es el artículo 60. Por favor, señorita, hágame el favor de leer el artículo 60 en orden. Danieli Valentina. Sí, para poco a poco. Ahí va. Capítulo 5 de la Organización de los Ministerios y de los órganos del nivel central de la Administración Nacional de la Comisión Central de Planificación
Es un órgano que tiene una naturaleza en su génesis muy ideológica. Eso es típico de la izquierda, crear órganos para planificar todo. La planificación centralizada es una característica de cualquier sistema de izquierda. En la Unión de República Socialista Soviética era así, en la otrora Yugoslavia era así, en China es así, todo parte de un órgano de la planificación de todo lo macro y lo micro está a cargo de un órgano central. Cuba es así, lo que pasa es que bueno, no dispone de los recursos que la planificación cubana es nefasta, pero todo está absolutamente el control es algo propio de los sistemas marxistas, ¿no? Y bueno, aquí lo tomen en algún momento con la revisión de la ley habrá que suprimir ese órgano que no tiene sentido para absolutamente nada. En segundo lugar tenemos la administración central desconcentrada. ¿Por qué la llamamos central desconcentrada? Porque estos son órganos que gozan oído de autonomía funcional, orgánica, presupuestaria, administrativa y financiera, pero carecen de personalidad jurídica. No son personas públicas funcionales. Y por lo tanto, al carecer de personalidad jurídica, también carecen de patrimonio propio. Es decir, no tienen patrimonio propio. Ellos gestionan sus recursos, pero ellos no son los dueños de ese dinero. No tienen capacidad patrimonial al no tener personalidad jurídica, lo que es lógico en el derecho. Ejemplos de órganos desconcentrados administrativamente o por servicio, porque esta es administración central desconcentrada funcionalmente o por servicio. No, funcional o por servicio, tendríamos los servicios autónomos. Un ejemplo de servicios autónomos sería el caso de el SAIME, que es el Servicio Administrado de Identificación, Migración y Extranjería. Tendríamos el caso de el CENIAT, que es el Servicio Nacional, ¿no?, de Integrado de Administración Tributaria. Tendríamos el caso del SAREN, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Ustedes se gradúen, van a trabajar mucho con él, ¿no? Sería el caso también del IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural. Tendríamos también como servicio autónomo el caso de el SASA, que es el Servicio Autónomo de Salud Agropecuaria, el del SAPI, que también los abogados trabajamos con ellos, sobre todo si se dedican al área de propiedad intelectual, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Tenemos también otro ejemplo, sería la SUNAI, que es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, sería otro caso de servicio autónomo. Hay muchos más, pero vamos a dar esto como referencia nada más. Pueden ustedes indagando, que es lo que debe hacer todo estudiante universitario, no quedarse solo con la clase del profesor, porque es imposible abarcar el contenido de todo lo que es el derecho en 2 horas de 45, 2 horas docentes, que son de 45 minutos. Entonces pueden aquí incorporar otros servicios autónomos de los cuales ustedes tengan conocimiento. Dentro de las oficinas nacionales tenemos como ejemplo la ONA, que es la Oficina Nacional Antidrogas. Tenemos el caso de la ONAPRE, que es la Oficina Nacional de Presupuesto. O tendríamos el caso de algo que les atormentaba la vida a ustedes hasta hace 2 años, la OPSU. Bueno, sigue atormentando. Que es la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Serían ejemplos de oficinas nacionales. Consejos nacionales, tendríamos el caso de CONAVI, que es el Consejo Nacional de la Vivienda. Sería un ejemplo de Consejo Nacional.
El Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Consejo Nacional, también podría sumarlo allí, ese Consejo Nacional, que establece la norma. Dentro de las comisiones presidenciales, puede tener el caso de CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Cuando existía, que nos atormentaba la existencia durante el control de cambio, CADIVI era una comisión nacional, Comisión Nacional de Administración de Divisas, que es lo que significaba CADIVI, ¿no? Pero no le sirve en la actualidad porque CADIVI fue disuelta. Luego, comisionados presidenciales, la diferencia entre una comisión presidencial y un comisionado presidencial es que una comisión presidencial es un órgano colegiado, integrado normalmente por 3 o 5 personas, que son encomendados por el presidente de la República o la presidenta de la República para una determinada función. En cambio, un comisionado es un órgano unipersonal, es una persona que encomienda para algo. Por ejemplo, comisionado presidencial para la renegociación de la deuda externa sería un ejemplo, ¿no?, de un comisionado presidencial. No puedo dar un ejemplo práctico porque gracias a Dios yo no pertenezco a los intrínculos de Miraflores y tampoco quiero pertenecer, no por los momentos, y no conozco que amigo, compadre o correligionario hayan nombrado comisionado presidencial para, qué sé yo, fiestas en menudencia o algo para el estilo. En el caso de las autoridades únicas de área, las autoridades únicas de área son normalmente las personas encargadas de ejercer la jefatura del gobierno en una dependencia federal. También se puede nombrar una autoridad única de área en una zona que está sujeta a administración de desastres, ¿no? Pero suele ser el caso paradigmático el gobierno de las dependencias federales. Entonces pudiéramos decir que la autoridad única de área, por ejemplo, de los bosques, los testigos, los frailes, la Ochila, y cada una de las dependencias federales, ¿no? Isla de Pato, Isla de Ave, las aves, porque Isla de Ave es una y las aves como otra. Serían ejemplos de autoridades de área. Preguntas. Estos órganos que son desconcentrados, repito, gozan de autonomía funcional, orgánica, presupuestaria, administrativa y financiera, pero carecen de personalidad jurídica. Y al carecer de personalidad jurídica no tienen patrimonio propio. Por eso si ellos no han agotado el presupuesto, no, al final de año están obligados a el excedente reintegrar al tesoro las cantidades que tienen. En cambio la descentralización vamos a ver que no, porque la descentralización, como tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio y lo que no hayan es forma parte de su patrimonio. ¿Puede volver a explicar la diferencia entre las comisiones presidenciales y los comisionados presidenciales? Que la comisión presidencial es un órgano colegiado, mientras que el comisionado es un órgano unipersonal. Pero tiene una encomienda por parte del presidente. Vamos a tener un break. Por favor, que tengo hambre. Bueno, usted lo hace, yo no lo voy a volver a escribir, pero no sé, imaginariamente lo llamé. Terminamos con la administración pública central desconcentrada e iríamos a la administración que quieres hacerlo, ¿verdad? Sí, para Para dar algo útil en la vida. yo iba a decir por el sueño, ¿no? Para vencer el sueño.
Tendríamos la administración A los títeres que le descentralizada, mandaron de los funcionamiento por prepucios. servicio. Eso lo tenés ahí. Dentro de la administración descentralizada, funcionalmente por servicio, tenemos allí los casos de, fíjense, hay que subdividir a la administración pública descentralizada funcionalmente por servicio de derecho privado y de derecho público. De derecho privado, ¿qué es eso? ¿Eso te lo digo? Es de los dos. ¿Eso te lo digo suyo? De derecho privado, tendría allí el caso de ¿quiénes de estos analistas llegaron? ¿Qué dijo? El lista de asistencia por allá va pasando. Está por acá. Me la pasan ahorita, por favor. No lo muerdas. Descentralizada, derecho privado, a veces Así es feo. a su vez se subdivide Termina más rápido. con fines empresariales y sin fines empresariales. Tienen tres: descentralizada funcionalmente por servicio, 3.1 de derecho privado, 3.1.1 con fines empresariales. Ejemplo de este descentralizado funcionalmente o por servicio, de derecho privado con fines empresariales, tenemos ahí el caso de la sociedad mercantil, ¿no? Ejemplos que daríamos prácticos para Venezuela, en vez de hacer el esquema de una vez copias ahí los ejemplos, Carlos Eduardo, sería el caso de PDVSA, por ejemplo, Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, que es una sociedad mercantil. Tendríamos el caso de Corpoelec, que es una empresa del Estado. Tendríamos el caso de CanTV, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. También estaría allí el caso de Movilnet, porque si en el caso de CanTV, PDVSA y Corpoelec el 100% del capital accionario está en manos de la República, en el caso de Movilnet el 100% de las acciones están en manos de CanTV, y a su vez el 100% de sus acciones están en manos de la República. También tendríamos el caso de BTV, porque BTV es BTVCA, que es Venezolana de Televisión, ustedes la ven mucho, compañía anónima, la ven toda la basura esa coreana que con telenovelas y todo. Respete, yo puro Magic TV. Es una toradera en esta novela coreana, por lo que me cuenta la secretaria. Es una novela todavía. Parece que los protagonistas son como las ayudas. Entonces, Derecho privado con de derecho privado con fines empresariales. Ustedes entendíamos que este de Movilnet, del BTV, sea Telesur, también sería un ejemplo de una empresa del Estado. Sería el caso también de cualquiera de las empresas básicas de Guayana. Ahí estaría Benalum, que es una empresa del Estado. Estaría Interalumina, estaría, porque Benalum es venezolana de aluminio, compañía anónima. Interalumina, también dedicada al aluminio. Tendríamos a Sidorca, que es siderúrgica del Orinoco, compañía anónima, Sidorca. Tendríamos también como empresa del Estado, como ejemplo, Ferrominera del Orinoco. Tendríamos a Minerven, también, que se encarga del oro. Tendríamos otro ejemplo de empresa del Estado, sería Cidetur, que queda aquí en la Yaguara, el Libertador, ¿no? Torbenca,
sería otro ejemplo. Y por supuesto, lo más paradigmático, si ustedes quieren, toda esa red de bancos que ha creado el Estado venezolano, Banco de Venezuela, el BDT, que es Banco Digital de los Trabajadores, que era antiguamente el Banco Bicentenario, bueno, yo no sé, el Banco Industrial del Estado, el Banco del Pueblo, el Banco de la Fuerza Armada Nacional, el Banco de la Mujer, el Banco... Pero eso no es el Estado. No. Particular. El Nacional de Créditos Privados. No, ese es otro. Venezuela no crédito es otro, pero también es particular. Pero Banco sí es del Estado, Banco de Comercio Exterior, ¿no? Que queda en el Rosario. Entonces, serían ejemplos de empresas del Estado. APEQIB sería otro ejemplo de empresas del Estado. Ahora, sin fines empresariales, que son los que tienen forma de, no tienen fines de lucro, sin fines empresariales, que sería el caso de asociaciones civiles, sociedades civiles y fundaciones del Estado, podríamos tener ahí los casos de la Fundación Museo de Bellas Artes, tenemos el caso de la Fundación Teatro Teresa Carreño, tenemos el caso de la Fundación de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, tenemos el caso de algo donde ustedes iban hasta no hace mucho, seguro los llevaban, que era la Fundación Museo de los Niños, donde a lo mejor van ahora contemporáneamente si hay algún tipo de evento o concierto, Fundación Poliedro de Caracas. Tenemos también el caso de Funvici, de que nosotros lo revisamos cada vez que hay un movimiento sismológico en Venezuela, un movimiento telúrico, que es Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Eso es lo que quiere decir Funvici. Está la Fundación Niño Simón, que era la antigua Fundación del Niño, y le cambiaron el nombre a Fundación Niño Simón, que siempre ha estado a cargo de la primera dama, no sé si la primera combatiente que ocupa de eso. Bueno, ahorita no puede. Está muy lejos ahí tratando de abrigarse, porque ahorita está bajo no bajo cero, está ahorita la temperatura. Ahí seguro le entra una cobejita. Haciendo turismo, ¿no? Lo cierto es que, sí, bueno, tiene que ver el lado positivo, un curso intensivo de inglés. Lo cierto es que, además, inglés autóctono con profesores nativos. Y ahí. Es mejor que él se vea. ¿Ah? Mejor que él se vea. Mejor que Open English. Sí. Porque la 24 horas permanentemente. ¿Para usted, señorita? ¿Sí? Usted está muy dolida porque Maduro está haciendo turismo en Nueva York. ¿Ah? Please bring them back. ¿A usted le gustaría estar donde está él ahorita? No, pero sí en la ciudad, pues. Ah, en la ciudad. En el país. No en alojamiento. Así fue usted. No, porque así no. Entonces, fundación. Otras fundaciones que tenemos. Hay unas fundaciones nuevas, pero fueron creadas por el Estado venezolano, como es el caso de la Fundación TVS, que lo tiene el impresentable de Winston Vallenilla. TV es una fundación, Sí. no es una empresa del Estado. También tenemos Fundación Ávila TV, que la tenía Caracas, No se escucha. Se le apagaba la voz. Se perdió la mitad de la explicación. Se conectaron los audífonos. Arriba. No, porque se supone que él corre, pues. Ahí pegado arriba. No, ese es lo que corre. Tendríamos el caso de Ávila TV, tendríamos el caso de TV, que pasan todas esas novelas de la china, coreana, todas esas cosas.
Turca, creo. De mí no estoy hablando. Como que la ves toda. Sí, coreana, sí. Me encanta el drama oriental. Serían ejemplos de sin Mi monito fines Chayo, mi monito empresariales, ¿no? Que no tienen fines de lucro. Fundaciones, asociaciones civiles, sociedad del Estado. La Sociedad Bolivariana, que tiene sede en al lado de la Casa Libertador, también entraría ahí porque es una sociedad civil. Ana. Luego tenemos el derecho público. En derecho público subdividimos de 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3. 3.2.1 institutos autónomos. Ejemplos de institutos autónomos que podemos dar sería el caso del IND, Instituto Nacional de Deportes, sería el caso del ININI, Instituto Nacional de Nutrición, sería el caso que nunca terminan de disolverlo, llevan más de 27 años diciendo que lo van a acabar y no lo acaban, el INH, que es el Instituto Nacional de Hipódromos. Sería el INTT, muy bien, Pupilo, muy bien. El Instituto Nacional de, que antes era INTT, sí, antes era así, pero ahora es Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Antes era el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, INTTT. Tendríamos ahí también el Instituto Nacional Bolivariano de Puertos, Bolipuerto, ¿no? Como se le conoce coloquialmente, pero el Instituto Nacional Bolivariano de Puertos. Tendríamos el Instituto Autónomo Nacional Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, es un instituto autónomo. Tendríamos también allí como bueno, cualquier otro instituto, INATUR, Instituto Nacional de Turismo, el INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Mi casa. Ejemplo de institutos autónomos nacionales. En el caso de institutos públicos nacionales tenemos un solo ejemplo, porque recuerden, lo vamos a ver ahora cuando examinemos la ley, recuerden que ellos crearon los institutos públicos con la finalidad de cambiarle la denominación en los institutos autónomos, ¿no? Y después que se dieron cuenta que no podían suprimir los institutos autónomos porque estaban en la Constitución, entonces dejaron las dos figuras en la ley. Hay un solo ejemplo de instituto público que es el IFE, Instituto de Ferrocarriles del Estado. El Instituto de Ferrocarriles del Estado, ¿no? Es un caso de un instituto público, el único que hay. Luego tenemos las universidades nacionales, que las universidades nacionales tienen el mismo régimen de los institutos autónomos. Son entes descentralizados, funcionalmente por servicios de derecho público. Y las universidades nacionales, aquí nos referimos públicas, y por eso es que escribimos universidades nacionales, pues son universidades del Estado venezolano. No quiero a nadie escribiendo como ejemplo la Universidad Católica Andrés Bello, ni la Universidad Metropolitana, ni la UMA, la Universidad Monte Ávila, ni tampoco la Universidad Santa María, ni quiero tampoco la Universidad Rafael Belloso Chacín, la que queda en el Zulia. No, nada de eso, esas son universidades privadas. Ni la Alejandro de Humboldt, ni la José María Vargas, nada de eso entra dentro de este parámetro. Universidades nacionales del Estado. Entonces tenemos las autónomas, que solamente son 5 dentro del Estado venezolano, empezando por la casa que vence la sombra, primera universidad del país, que es la nuestra, la Universidad Central de Venezuela, usted ve, pero ahí también está la ULA, que es la Universidad de los Andes, se encuentra también allí la UC, que es la Universidad de Carabobo, que es autónoma, se encuentra la Luz, la Universidad del Zulia, y finalmente está la UDO, que la están prácticamente, porque la habían acabado, la están reconstruyendo, ¿no? Que es la Universidad de Oriente. Y dentro de las experimentales, voy a mencionar solo las experimentales que me
merecen algún tipo de respeto. Ahí entraría la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, entraría ahí la UNEXPO, Universidad Nacional Experimental Politécnica, que era antiguamente Luis Caballero Mejía, ¿no? Entraría, por supuesto, entre ellas la primera experimental que mucha gente cree que es autónoma, pero que merece mucho respeto, que es la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, la Simón Bolívar, la USB, ¿no? Ahí también está la, aunque tienen que cambiarle el nombre porque con ese cuatrero allí no debería estar, pero bueno, la UNEYES, Universidad Nacional Experimental de los Llanos, que le diga la bolivariana. ¿no? Universidad experimental. Ahí es donde debería estudiando Derecho Simón Doménico, porque le da igual. No, en la UNED. Eso es peor, lo peor. No, la UNED tiene un nivel de... lo que usted acaba de decir es horroroso. La Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, que tiene sede en San Juan, pero eso es un degredo. Eso está solo un escalón por arriba de la bolivariana. No, Las foráneas. No hay nivel educativo, pero Sí, claro, la control de los planes. Sí, literalmente los planes de la penitenciaría que está ahí tienen incidencia. También está la Simón Rodríguez, la universidad en la que está el Coche. ¿El Coche o el Valle? No, el Coche. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. San Juan hay una sede también. Tiene núcleo, sí, pero son núcleos. Nosotros también tenemos núcleos universitarios en Maracay. Tenemos núcleos universitarios en Barquisimeto. No, en Maracay no tenemos núcleos, tenemos dos facultades que es distinto. No son núcleos, son facultades. Lo que pasa es que son extra ciudad universitarios, pero eso es ciudad. En cambio, lo que tenemos en Barquisimeto es núcleo, lo que tenemos en Margarita es núcleo. Y si mal no recuerdo, creo que en Acarigua o Guanare tenemos un núcleo universitario. Y quedan en un núcleo profesional. Los núcleos son una extensión de las escuelas, que es por ejemplo determinadas carreras que le llaman en el de Barquisimeto, tienes ahí una extensión de la escuela de economía, tienes una extensión de la escuela de, si mal no recuerdo, de sociología, y tiene una extensión de la escuela de, no me acuerdo si era de estadística o antropología, no es. O sea, pero puedes sacar tu carrera, o sea, la carrera. Sacar la carrera como si estuvieras estudiando en la escuela administrativa. Como un núcleo. ¿No? Entonces, te dan varias carreras en función de la demanda que se tenga y lo que se está ofertando. Nuestra facultad, esta, tiene núcleo en Nueva Esparta. Entonces, de repente tú puedes estudiar Derecho allá, pero claro, un poco mucho más reducido. ¿No? Y además, los núcleos no gozan de la inviolabilidad que tiene la universidad. La universidad es inviolable, la ciudad universitaria. En un núcleo no. Ahí puede entrar la policía, en la ciudad no. Igual que es importante la distinción, en Maracay tenemos facultades. Y como esas son facultades, son inviolables. La universidad no puede entrar dentro, porque está la facultad de agronomía y la facultad de veterinaria. Entonces, ellos forman parte del conjunto de la universidad como un todo y es inviolable. Ahí no puede entrar la policía sin autorización del consejo universitario. En cambio, los núcleos es otra cosa. Aunque hay tesis, ¿no? Los accesorios siguen la suerte de lo principal. Por supuesto, ahí está. Al que se le ocurra escribirme allí, por ejemplo, la Universidad Nacional Experimental Militar, si está allí. Es de relativa reciente data, que vino a unir a lo que es la Academia Militar, la Escuela de Formación de la Guardia Nacional, la Escuela Naval y la Escuela de la Aviación. Ahora es una universidad que se llama Universidad Nacional Experimental Militar. Está allí. Y por supuesto, si lo que quiere es simplemente exacerbarme, puede perfectamente escribir ahí la UNEFA.
Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, que queda en Chuao, diagonal al CCT. Puede escribir si usted quiere la basura esta que está aquí. No, la Universidad Nacional Experimental Bolivariana. ¿No? Está también ahí una que acaban de abrir la ciencia y no sé cosas en los Altos Mirandinos. Que supuestamente hay una universidad que se llama Universidad Nacional Experimental de Hidrocarburos también. Esa está allí, porque es que han creado una cantidad de universidades como no tienen idea. No sé qué otra. Hay una que queda en el centro, esto ya me enteré, que se llama así como Universidad Nacional Experimental de la Salud. Sí, Salvador Allende, creo. Salvador Allende, Es el centro. No me horroricé, solamente no vi el nombre, imagínate. Salvador Allende. Ahí bastante. Que debe ser la última paila del infierno. ¿Por qué ahí dice así? ¿Por qué le hablo de un Salvador Allende? Es infecto comunista. Y además es comunista, se suicidó. Nos reíamos. Sí, se llama Universidad de la Salud Salvador Allende, esa es. No, yo de la ciencia de la salud, creo. No, yo porque digo por el centro. Yo porque digo por el centro y está el de teléfono. ¿Cómo que has entrado No, ahí? no, profesor. Es que él Bueno, también puede dar como ejemplo UNEARTE, Universidad Nacional Experimental de las Artes, que está allí al lado Del Museo de Bellas del Museo de Bellas Artes, que fue el Ateneo de Caracas, al lado del Tenerife Carrero. Creo que tienen 3 sedes. Sí, un lugar que tú pasas y te llega el olor, me quedo con tu. La UNE, profe, no es La UNE. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, esa, la de los policías, sí, que creo que está ubicada en lo que era antiguamente el retén de Katia, creo que está ahí. No, eso es casi saliendo en Katia, casi yendo a La Guaira. Bomberos y policías. Vale, sí, eso era el retén de Katia. Está también, aparte está La UNESCO. que habla Universidad Creador del Saber Imposible. La UNESCO. La UNESCO. La UNESCO. Ah, esa es la que está en Rosal. No. Yo creo que Sí, me está claro, ignorando. esa es de... No, Universal. En la Floresta. En la No, la Floresta. Floresta. Fíjense, esa la hicieron porque El esa es la colegio fusión del Colegio Universitario Francisco de Miranda con el Colegio Universitario Caracas, que eran dos colegios universitarios que tenían muchísimo prestigio. Y ellos lo fusionaron y crearon la Universidad Nacional Experimental de Caracas, que está ubicada en lo que era la novena, en el Rosal, cerca donde está la Comisión Electoral de la UCB, por la Quinta Selenia, frente ¿Tú sabes en qué? ¿En cuál medio? a la clínica de la Floresta, pues eso está en la Floresta propiamente. Lo voy a internet aquí. Detrás que está el Colegio Santiago León de Caracas. Está en la misma calle del edificio de... Esa es una universidad. de Tour y está en la misma Esos dos colegios gozaban de mucho prestigio. Lo fusionaron, no sé cómo funciona eso de la UNESCO, no tengo idea. Horrible. No puedo hablar. Sí, Tengo amigos ahí. sí, lo único que sé que está bien ubicado. Está bien ubicado, pero peor. Está bien ubicado. Eric Jonás estudia allí. Los núcleos son horribles. Eric Jonás estudia ahí, sí. Sí, Eric. Ajá, Eric, cuéntanos, vente para acá. ¿Qué estudia ahí, Eric Jonás? Porque esa se era de primera, porque esa la dejó la Gobén. Además, el primer rector de ahí es profesor titular de la universidad ya jubilado, que fue director de la Escuela de Estudios Internacionales, Franklin González, fue el primer rector de esa universidad. Yo no estoy en el núcleo de la Floresta, yo estudio en el de Alta. No, eso no es un núcleo, la universidad está en la Floresta. Si tú estudias fuera de la universidad, es que estás en un núcleo. Yo estoy en el núcleo de Altagracia y está en un estado precario. ¿De qué hacer el truco? No, al lado del Banco Central. Ah, de la parroquia Altagracia. Ah, no es la extensión. Sí, claro. Me dijo un núcleo, pero eso no es un núcleo, eso es una extensión extramuros. Es como si usted le llamara al núcleo a la escuela de enfermería porque te está buscando, hombre, por Dios. La escuela de enfermería no es un núcleo. ¿Ah? Entonces están mal ellos mismos porque ellos mismos se denominan como un núcleo.
Sí, uno tiene que poner los trabajos núcleos. Qué locura. Ajá. Pero la sede central funciona. Yo entré una vez que me pidió hablar que quería hacer. Pero cuando tenga el curso chavita. Cuando se gradúe. Igual hay profesores ahí que sí enseñan por pasión. No, el progre. Mi mamá, El progre. mi mamá estudió en la universidad, Bolivariana. en el Colegio Universitario Caracas, Bueno, y para atribuirle esa enseñanza, luego está ahorita en la UNESCO, la trabajo social. ¿Está dando clase? Sí. ¿Tu mamá rodilla en tierra? No. No tiene afiliación política. Más bien tiene problemas con los De hecho, decanos y dicen esas todos los cosas. rodillas en tierra porque le da pena decir que son rodillas en tierra. Marco. No tengo afiliación política. Puede ser cualquier cosa menos. Después de 20, lo cierto es que. Está bien. Culpa de él, ¿verdad? Sí, culpa de él. Lo cierto es que. Eric, por Dios, mañana. El miércoles es el examen. El miércoles quiero la planilla de retiro. Si quieres tener futuro en el primer parcial de derecho administrativo. El profesor, mira, aquí está, me retiré formalmente. Quiero la planilla impresa de control de estudio. Retirado. No he inscrito materia. No quiero que diga César, te digo, retirado. No inscrito, porque no inscrito que están atentos ahí. Tienes corazón chavito. Entonces, bueno, ahí tendríamos el esquema completo. Preguntas, dudas, inquietudes, enigmas. Dios mío, qué cosas tengo que. Porque tú me dijiste lo de las marchas. Ahora eso. La diferencia entre administración del Estado y Administración del Estado, la diferencia entre administración del Sorpresa, ¿cuántos estarán aquí en la nómina del CEREN? Como mandamiento primero. me están ocupando como mucho, ¿no? Está enamorado. Yo creo que eso lo hace. Organización y administración del Estado. Diferencia, o sea, alguien que no va a presentar si no presenta una planilla certificada. Sí, profesor. Organización y administración del Estado. Diferencia entre la administración del Estado y la administración pública. Sí. Vamos a distinguir aquí, bueno, yo se lo dije entre administración del Estado y administración pública. Administración del Estado es todo órgano superior del Estado que no pertenezca a la rama ejecutiva. Dentro de los órganos de la administración del Estado tenemos dos tipos de órganos: órganos típicos y órganos atípicos. Ejemplo de órganos típicos de la administración del Estado sería la Asamblea Nacional, pues la Asamblea Nacional está inserta en la rama legislativa del Poder Público Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determinen la ley, que forman parte, son órganos representativos de la rama judicial, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano representativo de la rama electoral, son órganos típicos de la administración del Estado. Y hay órganos atípicos de la administración del Estado, que son esos órganos que no forman parte de una rama del poder público. El ejemplo clásico sería en la actualidad el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela es un órgano atípico de la administración del Estado. Otro caso de otro órgano típico de la administración del Estado, que hoy en día con la digitalización de la moneda cumple una función relativamente relevante ahora, porque casi no, por eso se me no acuña, ¿no? Pues con esto de la digitalización de la moneda, de que ahora todo se hace por la vía digital, moneros electrónicos, cuentas electrónicas, pago móvil, en fin, sería el caso de la Casa de la Moneda, porque la Casa de la Moneda está adscrita a
el Banco Central de Venezuela. La Casa de la Moneda está ubicada en Maracaibo. Sería otro caso, otro órgano típico de la administración del Estado. Ahí estaríamos con el punto sería el 8 en la nueva regulación, porque hay unos cambios, Ana Cristina. ¿En qué punto? La diferencia entre la descentralización y la desconcentración. Diferencias. Entre la descentralización y la desconcentración. Sí, es el penúltimo punto. Para distinguir la diferencia entre la descentralización y la desconcentración, es importante, ciudadana relatora, que vayamos primero a leer los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Faltan 15 minutos para... Nos reímos durante 1 hora sobre las universidades. Hay que hacer algo. Vamos a rodar el examen del 27. Sí. Ok. Ok. Del 25, que es miércoles, ¿no? 25 miércoles. Es miércoles. Lo vamos a tener que hacer martes, Ok. pero el miércoles sí tenemos clase Para terminar esto. hasta las 10. Ok. Desde las 7 hasta las 10. Ok. Para que nos dé tiempo de leer todos los artículos que vamos a ver de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿Sería qué día? El viernes. ver los procesos de transferencia y la diferencia que es vital entre descentralización y desconcentración, las características diferenciales entre uno y otro. Y el viernes tenemos el examen a las 8:30 am. Es a las 8:30. El que llegue tarde, el viernes 27, si no está a las 8:30, perdió el examen. Ok. ¿Me he explicado con claridad? No Sí, me importa profesor. la excusa. Si es que el Uber no se conseguía Caracas. ¿Por qué están guardando si faltan 15 minutos? Sí que no le doy tiempo. Porque ya dijo Si que yo daba tuviera un esos últimos profesor puntos en la siguiente clase. Como yo, me compro un sleeping bag y duermo aquí. Duermo aquí